Amigos, sean bienvenidos a un vídeo más. Hoy conoceremos Tilcara, un rincón mágico en el norte de Argentina. Es una joya escondida en el impresionante entorno de la quebrada de Humahuaca, un valle montañoso de ensueño. A las puertas de esta ciudad se encuentran los restos parcialmente reconstruidos del Pucará de Tilcara, una antigua fortaleza prehispánica que se alza majestuosamente en una colina. Además, Tilcara está rodeada de imponentes cañones, como la famosa Garganta del Diablo, que te dejarán sin aliento. Tilcara y los demás pueblos que componen la quebrada de Humahuaca ofrecen una fusión única de paisajes deslumbrantes, un patrimonio arqueológico inigualable y arraigadas tradiciones. Esta región fue el hogar de diversas culturas ancestrales, incluyendo los Omahuacas, quienes habitaron esta tierra hace más de 10.000 años y le dieron su nombre. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de la quebrada pertenecen a la etnia Colla, y podrás identificarlos tanto por sus características físicas como por su vestimenta tradicional distintiva. Antes de descubrir los sitios que se pueden explorar en Tilcara, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y compartir este contenido con amigos y familiares para que más personas puedan conocer las maravillas de Argentina. Continuando con el paseo, ¿qué lugares explorar en Tilcara? La mejor manera de disfrutar de Tilcara, al igual que de los otros pueblos de la quebrada de Humahuaca, es perderse en sus pintorescas y estrechas calles. En estas calles, encontrarás las características construcciones de adobe, algunas más modernas que otras. Aunque Tilcara ha experimentado cambios a lo largo del tiempo debido al creciente turismo nacional e internacional, ha sabido preservar su esencia. En la actualidad, Tilcara sigue siendo ese encantador pueblo que te transporta a un ritmo de vida diferente y a una forma de vida auténtica. Tilcara, al igual que los demás pueblos de la quebrada, concentra gran parte de su actividad en torno a su plaza central, conocida como Plaza Manuel Álvarez Prado. Este espacio verde está adornado con árboles y alberga numerosos puestos de artesanías que ofrecen productos típicos de la región, algunos elaborados por habitantes locales y otros importados desde Bolivia. Aquí, todo el esplendor de la quebrada se despliega ante tus ojos, desde las majestuosas montañas que sirven de telón de fondo hasta los coloridos tejidos y las artesanías confeccionadas en alpaca, cardón, madera, lana de llama y otros materiales autóctonos. Las calles que rodean la plaza albergan el Correo, el Museo Arqueológico y el Museo Regional de Pintura. Además, encontrarás una variedad de bares, restaurantes y tiendas de artesanías que complementan la experiencia. En una de las esquinas de la plaza, se encuentra la casa en la que se velaron los restos del general Lavalle, un destacado personaje de la historia argentina que fue asesinado en San Salvador en 1841. Esta visita a la plaza principal y la feria de artesanías es una experiencia imperdible en Tilcara y un lugar que definitivamente debes explorar. Además, todas las pintorescas calles del pueblo te conducirán naturalmente hacia ella, por lo que no tendrás forma de evitarla. Aquí, no solo tendrás la oportunidad de adquirir hermosas artesanías, sino que también podrás interactuar con los amables habitantes locales, quienes siempre están dispuestos a recibir a los turistas con una cálida bienvenida. Visitar la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Esta iglesia es un lugar de culto de estilo modesto, construido utilizando materiales autóctonos como adobe, techos de madera y cardón, y destaca por su campanario de doble torre. Su origen se remonta a finales del siglo XVII, y ha sido reconocida como Monumento Histórico Nacional debido a su valor histórico y arquitectónico. En su interior encontrarás una colección de pinturas y obras de arte regionales que enriquecen su esencia. Explorar el mercado municipal es una excelente manera de sumergirse en la vida cotidiana de los habitantes de la quebrada de Humahuaca. Este mercado se encuentra ubicado en el galpón de la Municipalidad Indígena de Tilcara y ofrece una amplia variedad de productos. Desde frutas y verduras hasta quinoa y otros cereales, especias, hojas de coca y ropa tradicional de la región, este lugar lo tiene todo. Sin embargo, lo más destacado del mercado son los productos andinos, todos ellos frescos y de excelente calidad. El Pucará de Tilcara es uno de los atractivos más destacados del pueblo, y constituye un sitio arqueológico con una antigüedad de 1200 años que funcionaba como una fortificación y asentamiento para una de las comunidades indígenas locales. La palabra Pucará en quechua se traduce como fortaleza. El Pucará de Tilcara fue habitado a partir del siglo VIII y comprende una extensa área de más de 8 hectáreas con numerosas estructuras arqueológicas. En el pasado, su ubicación estratégica le permitía proteger los cultivos y los recursos de los Tilcaras, una tribu local que formaba parte de la etnia de los Omahuacas. Hoy en día, lo que se puede observar son principalmente los muros y cimientos de las antiguas viviendas, talleres, tumbas, plazas y espacios ceremoniales.
En la parte sur aún se pueden apreciar los corrales utilizados para el ganado de llamas, que era una parte esencial de la economía local en tiempos antiguos. El Pucará de Tilcara se encuentra a menos de 2 kilómetros del centro del pueblo y se puede acceder a pie o en vehículo. La entrada tiene un costo aproximado de $1 estadounidense aproximadamente para residentes argentinos, $2 para extranjeros y 25 centavos de dólar para jubilados. Los visitantes pueden explorar el sitio en compañía de guías que proporcionan información histórica, arqueológica y cultural relevante. El recorrido sigue los senderos habilitados y hace paradas en varios puntos de interés dentro del sitio. Sin lugar a dudas, esta es una visita esencial que no te puedes perder en Tilcara. Tilcara es un tesoro apreciado en el corazón de la quebrada de Humahuaca. No puedes perderte la oportunidad de explorar esta región que desborda encanto. Aquí, encontrarás pueblos impregnados de tradiciones ancestrales, paisajes de ensueño, una deliciosa gastronomía y personas excepcionalmente amigables. Tilcara y sus alrededores te esperan con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia inolvidable.